Pablo, de entrada preguntarte, en la madrugada del 3 de enero, eh, ves estas explosiones, te enteras horas después que sale Maduro, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones? Bueno, qué pena hablar desde la autorreferencia, pero lo viví que casi al momento, por esas cosas de la vida, estaba despierto a la madrugada, así que fui de los primeros en ver las noticias y Ujú. la reacción inmediata es compartir la información preliminar que tenía con los colegas de la universidad y demás, y llamó mucho la atención. Honestamente, fuimos muy pocas las personas que nos imaginamos algo así. En algún momento lo dije en otro espacio de entrevista, pero era muy poco probable una incursión por aire y por tierra a Caracas, pero fue posible, es decir, siempre estuvo vigente el fantasma ese de la posibilidad de que Estados Unidos intervenga. Tengo que reconocer que fue una operación quirúrgica con un rango de éxito muy pequeñito, muy marginal, pero salió, creo, a mi criterio, exactamente como lo esperaba Trump. Es decir, Maduro fue extraído, las bajas fueron mínimas de parte del ejército de los Estados Unidos, de hecho fueron nulas, y entiendo que las bajas de, la, de la guardia de Maduro fueron las mínimas dentro del contexto, y de igual forma la afectación a la población civil, es decir, ingresar con 150 aeronaves al espacio aéreo venezolano, meterse a Caracas, extraer al presidente de la República, más allá de la connotación política que le circunda, es admirable sin duda. Para mí es una de las operaciones militares más complejas y más exitosas de la historia moderna. Pablo, horas después sale Trump en rueda de prensa. Bueno, hubo un montón de reacciones. Yo escuchaba en venezolana de televisión al fiscal general Saab, eh, obviamente pues diciendo que querían la prueba de vida de Maduro, lo mismo Delcy Rodríguez, y después salió Trump a decir sus impresiones sobre lo que fue el suceso. Marco Rubio, el secretario de Estado, también dio sus impresiones. Lo que queda en el aire un poco, y ya vamos a ir al detalle de las teorías que hay de lo que podría pasar en Venezuela, porque lo mencionaba en el tema de Noriega, la reestructuración de la democracia panameña fueron entre 5 y 10 años, así que aquí no es que en 3 días vamos a solucionar el problema conversando y con decisiones políticas, pero lo que sí me llama la atención es que se dejó un poco en el aire ciertas posibilidades. Primero, el rol de María Corina Machado. Yo pensé que tal vez Trump no iba a ser tan directo en ese sentido. Sí sospechaba por qué Trump no tendría cierta simpatía con ella. Ella fue muy cercana a Biden y me parece que ella es un perfil muy democratoide para los republicanos que es Trump, a mi criterio personal. Pero Trump fue muy directo en que María Corina no, vamos a ver qué pasa, pero a María Corina la sacó del espectro. ¿A qué te olió eso? A ver, son muchos elementos a la vez, hay que comprender muchas cosas aquí a la vez, ¿no? Hay que entender que a nivel interno, Estados Unidos tiene una fragmentación importante en la visión frente a Venezuela. Hace pocos días veía una entrevista que se le hacía a John Bolton, uno de los principales asesores de seguridad en el primer mandato de Trump, quien ahora mismo está muy distanciado del presidente de los Estados De Unidos. hecho, escribió un libro en contra de Trump. Correcto, correcto. Y ahora mismo él hablaba concretamente de que Trump está muy confundido en cuanto a Venezuela, porque no ha resuelto todavía los asuntos internos en los Estados Unidos. Yo presentaría dos imágenes ahí. La una, la del vicepresidente Vance, que está a cargo o al mando del movimiento MAGA, ¿no? De Make America Great Again. Este movimiento de volver a ser grande Estados Unidos es sumamente aislacionista. Mira el término que utilizo, aislacionista, es decir, al MAGA le interesa pensar en Estados Unidos y sus intereses hacia adentro. Ellos no tienen ningún interés en que Estados Unidos se involucre en un conflicto armado externo, que se dedique a cuidar el mundo o a solucionar guerras o conflictos ajenos. El MAGA piensa en sí mismo, a la cabeza Jay Vance. Por otro lado, tenemos al secretario de Estado Marco Rubio, que yo creo que más bien él tiene una visión muy distinta a la de Vance. Es Marco un Rubio cree, neocon, le dicen, ¿no? exactamente, exactamente. Yo creo que Rubio tiene una visión de Estados Unidos como un estabilizador global y tiene ojo particular y personal puesto en el Caribe y en América Latina. No olvidemos que Rubio tiene origen latino también, ¿no? Tiene esa sangre en el ojo en contra de el comunismo clásico de la segunda mitad del siglo pasado, de su Cuba originaria y, como no, de Venezuela y el Caribe. Ahora mismo Trump parece que se inclina un poco más por
la asesoría que le está dando Rubio, y por eso le han puesto principal atención al Caribe. ¿Qué sucede dentro? Que Estados Unidos está fragmentado. Ahora, ¿qué va a pasar? No, la pregunta que todos nos hacemos ahora es ¿qué va a pasar? ¿Por qué Corina, reciente Premio Nobel de la Paz, no es la persona adecuada? Yo coincido en el análisis que tienes tú. Me parece que Trump, ya que favoreció a la postura de Rubio, digamos, le dio oído, ¿no? Y se ejecutó este operativo, ahora tiene que complacer también al otro lado de su espectro político, ¿no? A los más conservadores, al movimiento MAGA y demás. Y creo que la figura de Corina ahora mismo no es la adecuada para facilitar esta transición. Esto sumado a la posibilidad de que Trump ya haya negociado una transición paulatina pero efectiva en Venezuela a cargo de la actual vicepresidenta. Sí. Eh, Algo, actual Pablo. presidenta Sí, sí, posesionada. sí. Sí, sí. Algo que quería agregar es que el New York Times ayer publicaba un artículo que lo mencioné en el programa pasado, que titulaba How Trump Fixed on a Maduro Loyalist as Venezuela New Leader, en su traducción al español, cómo Trump hizo que una leal de Maduro se convierta en la nueva líder de Venezuela, y ellos dan prácticamente por hecho que Delcy Rodríguez va a estar al mando de Venezuela a base que las petroleras venezolanas tengan influencia, a base que, en pocas palabras, Delcy se ponga en posición de ser lo que ellos quieran que sea. Y de hecho también se ha hablado, no solamente lo dijo el New York Times, sino que también lo dijo el periodista Jaime Bailey, que Delcy no solamente podría ser esta figura, sino que en realidad tuvo un pacto en el tema de la extracción de Maduro, porque algo que a mí me llamó la atención, que lo dije también en Fuego News, es que digamos, la intervención fue tan perfecta, y yo me pongo a pensar si es que realmente fue una intervención absolutamente sorpresa y lo sacan a Maduro, que probablemente al ser el presidente era el personaje más resguardado de la cúpula dura chavista. ¿Cómo es posible que horas después yo lo vi en la calle tan campante a Diosdado Cabello, y lo vi a Sapp en línea telefónica, y la vi a Delcy Rodríguez en rueda de prensa? O sea, sí me llamó la atención que solamente haya sido Maduro el que pagó los platos rotos, si es que la operación hubiese sido completamente sorpresa, porque yo creo que Estados Unidos, si le da la gana, tiene la potestad o sea, de llevarse lo que se le dé la regalada gana de Venezuela. Entonces, esa posición te pido. ¿Tú crees que realmente Delcy va a ser esa figura, esa marioneta de Estados Unidos, como lo dice el New York Times? ¿Y crees que ella negoció previamente la salida de Maduro? Mira, yo no dudo de la efectividad del ejército norteamericano, al contrario, lo admiro muchísimo. Te repito, me parece una operación militarmente, tácticamente, me parece casi que perfecta. Pero es evidente que compraron conciencias dentro. Es decir, que la influencia de los Estados Unidos no fue solo militar, sino que de algún modo ellos tuvieron la capacidad de llegar a líderes políticos importantes y tomadores de decisiones importantes para facilitar la extracción de Maduro. Dicho esto, está claro que han tenido conversaciones con la cúpula política de Venezuela, y es muy probable que la ahora presidenta de Venezuela, hablando de la figura de Delcy particularmente, tenga algún contacto con los Estados Unidos. Si no me equivoco, Marco Rubio lo dijo públicamente, ¿no? Yo incluso he texteado y he conversado con la vicepresidenta de Venezuela. De ahí a que se convierte una marioneta habrá que ver. Mira, contrario a la mayoría de análisis geopolíticos que se hacen actualmente, ¿no? Y al discurso tradicional que te dice que Estados Unidos ahora mismo ha hecho lo que hizo con el afán de controlar el petróleo venezolano, yo creo honestamente que la prioridad de Estados Unidos no es el petróleo. Por favor, no me malinterpreten, no digo que no es importante para ellos, pero yo creo que la decisión de Trump no pasa solo por controlar el petróleo. Ni siquiera creo que su argumento principal sea el control del petróleo. Yo creo que Estados Unidos tiene preocupaciones mayores a los del petróleo, especialmente la influencia de China aquí en América, y que más bien va por ahí. Lo que está intentando hacer es ejecutar una nueva forma de doctrina Monroe, ¿no? Ya se habla de la doctrina Trump, ¿no? Es decir, esta idea de que Estados Unidos debe tener el control, al menos hemisférico, geopolítico, cultural, por supuesto, y como no económico y productivo. Yo creo que va por ahí. Entonces, es muy probable que Estados Unidos ya haya comprado líderes políticos en Venezuela. Sí, yo escuchaba un analista en español que mencionaba que
probablemente es lo que tú decías, aparte de que, por supuesto, el petróleo tampoco es que es algo que se va a ignorar, pero era más el hecho de la presencia de estas potencias orientales en América Latina y mejor tenerlo yo a que lo tengan ellos, o mejor yo tener controlado esta parte de la geopolítica occidental a que ellos metan sus manos. Pero algo que me llama la atención en todo esto también es el hecho que lo que decíamos del tema de Delcy Rodríguez es también que como se la saca María Corina Machado de este tema, queda la duda todavía cuándo podrían haber en Venezuela elecciones libres. Yo ponía antes el ejemplo de Noriega. Al fin y al cabo, cada país es su historia, es su idiosincrasia. Panamá es un país mucho más pequeño y en Panamá prácticamente la democracia se restablece ya cuando el canal ya queda para ellos, entonces ahí ya se restablece la economía. Panamá tiene esta fortuna que es la puerta entre el Pacífico y el Atlántico, pero en este caso Venezuela es un país mucho más grande, mucho más complejo, que Noriega estuvo menos de una década, Venezuela estuvieron 20 y pico de años. ¿Tú cuándo crees, independientemente de la voluntad de Estados Unidos y de las teorías que estamos hablando, tú cuándo crees que va a llegar un punto en el cual Venezuela puede decir, sabes que vamos a tener elecciones libres? Porque también está este otro tema, y es que hayan elecciones libres tampoco es una seguridad actualmente, sabiendo que hay muchos venezolanos que probablemente apoyan la oposición, que están afuera de Venezuela, hay muchos políticos que son de la oposición, que están afuera de Venezuela, y que probablemente todavía hay personas que apoyan al chavismo dentro de Venezuela. Entonces, tener elecciones democráticas ahorita como que tampoco te da la seguridad. ¿Cuándo la tendremos o cuándo crees que Venezuela va a estar lo suficientemente maduro como para que se diga, ok, salen los candidatos a la cancha, que sea la voluntad del pueblo? Sí, de acuerdo contigo, con lo que acabas de decir hace un segundo. A ver, creo que ahora mismo Estados Unidos tiene que operar en función de certezas, no puede especular demasiado. Y yo no creo que Estados Unidos apoye un proceso de elecciones si es que no tienen la certeza, la seguridad absoluta de que va a vencer la oposición y de ninguna manera se va a poder volver a instaurar un régimen afín a Maduro, al socialismo del siglo XXI y a las ideas que acaban de o que están intentando derrocar. Entonces, dicho esto, esto significa que la peor parte del conflicto es el posconflicto y de hecho la transición que se está llevando a cabo ahora, una transición que no va a funcionar por la fuerza. Mira, extraer al líder absoluto del chavismo en Venezuela era complicado. Creo que ahora mismo era muy complicado y lo consiguieron. Creo que ahora mismo el objetivo es facilitar una transición que políticamente siente bases sociales dentro de Venezuela. Es decir, tener la certeza absoluta de que no van a perder y de que ese gobierno de transición efectivamente va a traernos una Venezuela mucho más democrática. Para eso, Estados Unidos tiene que garantizar que la mayor parte de la oposición que posiblemente esté fuera de Venezuela, porque es toda esta diáspora, ¿no? Esta población gigantesca venezolana que ya no está en Venezuela, que salió justamente por ser oposición, vuelva o por lo menos pueda votar. Mira lo que te digo. Ayer leía las cifras, ¿no? En diáspora conocida hay más de entre 4 y 6 millones de venezolanos. Hay otras cifras que te hablan de 13 o de 15. Es decir, hay mucho venezolano, trabajador, población económicamente activa, opositora radical de Maduro, que no está en Venezuela. Y que si es que no vota en una potencial elección, no va a hacer peso, no va a ser contrapeso al oficialismo. Entonces creo que ahora mismo la misión más bien es estabilizar el panorama, ver cómo esa transición garantizaría elecciones libres, efectivas, objetivas, ¿no? E intentar hacer que esa población migrante pueda votar ya sea desde fuera o que retorne. Y este es un doble rasero, es una doble estrategia de Trump, ¿no? No olvidemos que el tema de la migración sigue sobre la mesa, que es uno de los pilares fundamentales de la campaña política de Trump, y conseguir que esa población venezolana numerosamente considerable que está en Estados Unidos, que está en América Latina, pueda volver segura a Venezuela, ¿no? Sí. Estamos con Pablo Benigni, director de Relaciones Internacionales en la Universidad de los Hemisferios, comentando de la actualidad, de lo que va a ser, de lo que especulamos que podría ser el futuro de Venezuela, porque
como digo, toda la información que sale día a día puede cambiar. O sea, estamos aquí en especulación y basándonos en la información que tenemos parcialmente. David, algo que te quería preguntar es que un corresponsal de la Casa Blanca, del diario ABC, de COPE, de Telemadrid, que se llama David Alandete, publicó un video en Twitter que tuvo muchísimas interacciones. Él estaba justamente en Washington y él comentaba que una de las razones, y me baso también en lo que dijo Marco Rubio en entrevistas en medios estadounidenses, es que una de las razones por las cuales ellos creen que María Corina Machado no debería ocupar el poder, y Edmundo González tampoco, es por el hecho que justamente, primero, ellos tienen la premisa de que las elecciones, independientemente de que las haya ganado Maduro, eran elecciones que no eran completamente limpias. Entonces eso ya las desestima de entrada, ¿no? O sea, ya las desestima en una totalidad. Y lo segundo también es porque mencionan que este corresponsal, y Marco Rubio también en una entrevista lo dejó entender, es que como la oposición venezolana no está completa en Venezuela, sino que muchos están en el exilio, no pueden participar en este mismo momento. Básicamente lo que quiere Estados Unidos, una de las teorías, es que regresen todos para participar en ese momento. ¿Tú compartes la premisa de Rubio al decir las elecciones estaban manchadas, por ende no tienen ninguna validez? Y María Corina Machado, por más que crea coyunturalmente que tiene un apoyo, tal vez no lo tiene en su totalidad porque no tiene otros contrincantes de oposición. ¿Cuál es tu criterio al respecto de lo que dice el secretario de Estado? Sí, completamente. A ver, aquí me estás hablando de política interna, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que partir de la premisa de que las elecciones pasadas en Venezuela fueron muy controversiales, muy controversiales. Hay datos claros, y no de una, sino de varias fuentes nacionales venezolanas e internacionales, por supuesto, que le daban claramente que le daban la victoria a la oposición. Y eso fue un revés muy fuerte para el régimen de Maduro, especialmente para su cúpula política y militar, ¿no? Digamos, las personas, los segundos, terceros, cuartos al mando. Y todos lo sabemos. Claro, esa es la pata de la que cojea políticamente las últimas elecciones en Venezuela, y es del argumento que utiliza Rubio. ¿Qué sucede con la figura de Corina? Mira, yo creo que hay varias formas de hacer oposición. Una cosa es hacer oposición en el espacio controlado por el régimen al que te opones, y otra cosa es hacer oposición desde afuera. Creo que son cosas completamente distintas. Por más que tú seas nacional, seas propio del país al que te opones, una cosa es estar dentro, otra cosa es estar afuera. Son cosas completamente distintas. Y ahora mismo la figura de Corina ha tomado mucha fuerza por el tema del Nobel. Un Nobel que de alguna manera yo veo también, mira, no voy a decir amarrado porque no tengo por qué hablar mal de la academia sueca, pero quiero que me entiendan, ¿no? Un Nobel que tiene una connotación política muy importante, y un Nobel que fue utilizado como coyuntura para que suceda lo que hemos visto que ha sucedido hasta aquí. Que Corina sea la figura ideal para tomar el poder ahora, yo creo que no. No tiene todavía la capacidad y, como bien has dicho, el apoyo político interno necesario para apoyar un proceso de transición. Yo creo que lo que están haciendo aquí es preparando el escenario para que se pueda propiciar una transición efectiva, no voy a decir lenta, pero sí con un tiempo considerable. Bien dijiste al inicio de la entrevista, esto no va a pasar en 2 días, no creo que pase en una semana. Habrá que ver cómo paulatinamente se va propiciando el escenario para que la transición se lleve a cabo. Y no es una mala idea, ni creo que sea una mala teoría, que sea Delcy ahora mismo la persona que propicie esa transición, ¿no? Ya no está Maduro, sino que me busco una posición un poco más suave, más débil, más entrada en otras posibilidades para ir propiciando el espacio de transición y que eventualmente se lleven a cabo elecciones libres, ¿no? Sí. Pablo, un par para finalizar. La primera, me diste el puntapié. Sobre el tema de Delcy, yo estuve escuchando al ex vicepresidente de Colombia, Francisco Pacho Santos, que fue vicepresidente de Uribe del 2002 al 2010. Le hicieron una entrevista en la cadena NTN 24 y él lo que mencionó que temía, y lo dijo con
con esa sensación de desazón tal vez un poco. Al fin y al cabo, como digo, todo esto son teorías y puede pasar cualquier cosa, pero me baso sobre los criterios de los personajes más importantes que rodean esta situación. Pacho Santos, de una línea muy narcochavismo, castrochavismo, bueno, la línea que prácticamente impuso Álvaro Uribe solo cuando estaba el auge del socialismo del siglo XXI en América Latina a inicios del siglo. Algo que él mencionó es que algo que le preocupa muchísimo es, hablábamos del tema de Delcy Rodríguez, que tal vez se quede como marioneta de Estados Unidos, pero lo que él decía es que le preocupa la influencia que tengan las empresas petroleras sobre las decisiones que se vayan a tomar en Venezuela. De hecho, mencionó a Chevron, como la más importante. Y él lo que dijo es que, y lo mencionó de la siguiente manera, que todos los presidentes de una línea pro liberación de Venezuela, de hecho mencionó, incluso Daniel Noboa lo mencionó al presidente de Panamá, mencionó, bueno, a todos los presidentes de línea de centro derecha de América Latina, dijo que deberían ir a Washington para preguntar cómo es que se va a llevar este tema, porque algo que a él le preocupa es que se quede Delcy simplemente con que siga los dictámenes de las empresas petroleras en Venezuela. Y aquí viene mi pregunta: ¿cuánta influencia crees que tienen realmente estas empresas privadas estadounidenses que llegarían a Venezuela a controlar el petróleo? Trump y Rubio ya han dicho muchísimo de la importancia del tema del petróleo, que ahora lo tienen sitiado. ¿Tú realmente crees que es una posibilidad lo que dice Pacho Santos, que, bueno, llega Chevron, hace lo que quiere a base de sus intereses, y si es que Delcy acepta, bueno, se quedará y no hay problema? Y hay un post-chavismo light anglosajonado, si es que se puede decir, ¿no? Claro, te entiendo. A ver, sí, la empresa privada siempre tiene influencia, no lo podemos negar. Más allá de los tintes ideológicos que encontremos en nuestra América, seguimos viviendo en capitalismo, vivimos un orden neoliberal internacional. Nuestro orden internacional es liberal. Al fin y al cabo somos Occidente, tenemos una fuerte influencia de potencias europeas, anglosajonas, y la empresa privada siempre influye a la política. No lo podemos negar, objetivamente hablando, ¿sí? En cualquier latitud. Más bien el discurso que tiene ahora mismo Trump y su círculo es que el pueblo venezolano se ha beneficiado muy poco de esa extracción petrolera, y que lo que quieren hacer ahora es facilitar la consecución de una estructura productiva, política, económica que realmente beneficia al pueblo venezolano. Es decir, Trump tiene clara esa idea, ¿no? La empresa privada no es mala, va a entrar, va a explotar mucho petróleo, pero a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 27 años, no se van a beneficiar 4 o 10 venezolanos, sino todo el pueblo venezolano. ¿Es posible que esas empresas tomen decisiones importantes? Me refiero a las petroleras. Pues yo creo que sí, pero la manera en la cual, sin duda, tienen una influencia muy importante en la política, pero hay que entender cuál va a ser la manera de gestionar y de administrar esos recursos, ¿no? Yo creo que en ese sentido Trump, Marco Rubio, el vicepresidente Vance, ellos tienen muy clara la imagen, ¿no? El papel que juega Estados Unidos en la influencia y en el desarrollo de esos pueblos a los que están liberando. Mira lo que ha pasado con Panamá. El otro día discutía con mis colegas, ¿hay casos de éxito y de desarrollo en realidades latinoamericanas en donde ha intervenido Venezuela? La respuesta es sí, Panamá es una de ellas. O Corea del Sur, ¿no? Y hablando de otra latitud. Sí, intervino Estados Unidos, sí, hubo violencia en el cambio del régimen, pero ahora mismo son latitudes en las cuales el desarrollo político, social, económico, financiero van de la mano de la empresa privada. No me malinterpreten, digo que hay casos de éxito, hay otros fracasos rotundos, por supuesto. El intervencionismo internacional es muy peligroso, pero creo que las empresas privadas van a jugar un papel preponderante. De ahí a que la petrolera llegue y haga lo que le dé la gana, y bueno, eso va a depender de las condiciones con las cuales se le reciban esas petroleras, pero se nota que Trump tiene muy claro ese panorama, que apunta hacia allá, que lo dice públicamente: me interesa el petróleo y vamos a hacer negocio y ustedes se van a beneficiar y van a salir de esa crisis. Y hay que entender que esta imagen propositiva de la intervención de los Estados Unidos debería ir acompañada también del levantamiento
de las múltiples sanciones que se le ha impuesto a Venezuela en los últimos años. Es decir, mucho de la crisis venezolana se debe, sí, a la incompetencia y corrupción de su régimen autoritario, sí, pero también a las sanciones internacionales propiciadas por potencias internacionales y principalmente por Estados Unidos. Entonces se entiende que si el régimen cambia, se levantan esas sanciones y eso va a facilitar que Venezuela se pueda ya incurrir en actividades económicas, financieras y comerciales con mayor libertad, cosa que Sí. no podía hacer hasta ahora. Cortito, para después hacerte la pregunta final larga, ¿sería una decepción para los venezolanos que suceda esto? Que se quede Delcy con términos estadounidenses y esta suposición. ¿Tú crees que se decepcionarían o no están en posición para...? A ver, a corto plazo creo que sí. Pero ahora mismo los venezolanos, especialmente la población venezolana de oposición al régimen, está dando fuertes respiros de tranquilidad y de esperanza, porque después de más de 2 décadas de todo lo que ha sucedido, creo que es un respiro importante. Sí, creo que a corto plazo sería muy decepcionante que sea Delcy la que se quede ahí. Eh, yo creo que el pueblo venezolano está buscando, mira que hablo desde la teoría, no desde la práctica. Evidentemente yo no soy venezolano, yo no estoy allá, pero sí sería una decepción. Yo creo que el pueblo venezolano busca elecciones libres y la posibilidad de votar, de ejercer su voto democráticamente, y que hay un cambio apoyado por la mayoría de la población, ¿no? O sea, que realmente se viva una democracia efectiva después de todo lo que ha pasado, que se siente el cambio, ¿no? Sí. Pablo, para finalizar, yo creo que la polémica más grande o la discusión que, que ha incendiado las redes sociales entre derechistas, izquierdistas, pro intervención, anti intervención, Estados Unidos, en teoría, viola ley internacional y ley nacional, no pide aprobación del Congreso y viola el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que es la prohibición del uso de la fuerza, y el artículo 2.7, que es el principio de no intervención. Y yo veía que muchas personas en redes sociales utilizaban el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que habla de la legítima defensa, que Estados Unidos básicamente eso es lo que han dicho, que es una legítima defensa porque Venezuela pues es un lugar donde no solamente se exporta, digamos, es la base de narcotráfico, sino que también exportan delincuentes. Habló Trump del Tren de Aragua. Entonces es una discusión bastante, digamos, literaria más que otra cosa. Pero algo que me llama la atención es que muchas personas han dicho, se puede decir que se violó la ley internacional y la ley nacional y también estar a favor de que hayan sacado a Maduro, pero a mí me da la sensación que a pesar de que tú puedes convivir con los dos criterios, pero yo creo que son criterios que igualmente se contradicen entre sí, porque, o sea, digamos, algo que yo veía en Twitter, y no es para hacer ninguna defensa, pero para abrir el debate y tener la mayor cantidad de criterios posibles, algo que decía un periodista en Twitter es que justamente el derecho internacional no es que se hace para que, digamos, para que ciertos regímenes no puedan sacar a otros. Es que se hace justamente para que a cualquier país del mundo no tenga la potestad para entrar a un país independientemente de la situación. O sea, entonces lo que te quiero decir con esto es, más o menos es una ley para que los poderosos no le ganen a los chicos, para que no sea una ley de la selva y para que en Estados Unidos, las potencias más grandes digan, bueno, pueden conquistar todo con tal de cuestión de poder. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu criterio al respecto? ¿Tú crees que pueden convivir los dos criterios? ¿Tú crees que se contradicen el uno al otro? ¿Tú crees que va a haber represalia en contra de Estados Unidos? ¿O si hay casos en los cuales se salta la ley y no pasa nada? Ese es un gran debate. Las relaciones internacionales están llenas de contradicciones, ¿sí? Y son un ejemplo claro de muchas naturalezas sociales, humanas, políticas que hay detrás de los tomadores de decisiones. A ver, ¿qué te puedo decir así en corto, inmediatamente? Y es que es evidente que hay una contradicción ahí, ¿sí? Si bien muchos celebramos la caída de un dictador, sabemos que los medios para llegar a esa caída evidentemente son ilegales. Y uso con énfasis el término ilegal, porque no se enmarcan en el derecho internacional. Ahora, es interesante la nota al pie que utiliza Estados Unidos. Aquí hay una nota al pie importante que utiliza Estados Unidos, y es que ellos consideran que Maduro, primero, no es el presidente legítimo de Venezuela. Ojo con eso.
Maduro para Estados Unidos no es el presidente legítimo de Venezuela. Por lo Pablo, tanto, pero está en perdóname, te hago un paréntesis que me parece importante, porque yo también pensé en eso, pero que ellos saquen a María Corina y a Edmundo del panorama, también es una contradicción, porque si es que Maduro no es el presidente legítimo, significaría que Edmundo y María Corina sí son, pero claro, entonces es una cosa rara. completamente, completamente. Te repito, estamos llenos de contradicciones, pero partamos de un principio. Intento entender la lógica de Rubio y de Trump. Porque el discurso yo lo veo claro, mira lo que te digo, ¿no? La narrativa la veo clara. Ellos llegan con el precepto de que este señor Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, primero. Segundo, es el líder de una organización narcoterrorista. Aquí existe un documento legal que se llama The Patriot Act, el Acta Patriótica, que fue promulgado después del 11 de septiembre en los Estados Unidos, después del 11 de septiembre del 2001, en la que Estados Unidos se abroga, ¿no? Se autoconcede la capacidad de perseguir terroristas en el mundo que vayan en contra de los intereses de Estados Unidos, del orden liberal y de la civilización occidental. Y claro, con este argumento legal, ¿no? de perseguir terroristas, se meten a Pakistán a sacarle a Bin Laden, por ejemplo, lo hacen con Saddam Hussein, o entran a Venezuela porque ese señor es un terrorista. Entonces, ese es el respaldo legal que tiene Estados Unidos, ¿ya? Claro, es un respaldo legal que se va en contra de la Carta de la ONU, sí, se va en contra de la Carta de la ONU. Que se va en contra del derecho internacional humanitario, sí, se va en contra del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, pero ese es el argumento que utilizan. Este señor perjudica los intereses de Estados Unidos, entro, lo extraigo y llevo a juzgarlo, porque aquí hay otra historia que contar, y es que él está siendo juzgado en Estados Unidos ahora mismo, se le están imputando cargos por terrorista, por narcotraficante, por líder de esta organización. Entonces, yo creo que ese es el argumento que utilizan. Ahora, que es una contradicción y es un riesgo para el orden internacional establecido, la respuesta es sí. Y creo que todos estamos preocupados por eso, porque ahora fue Maduro, pero quién quita que con los vaivenes políticos mañana sea otro líder político. ¿Por qué no lo hacen con Petro? Alguien me preguntaba, ¿y por qué no hacen lo mismo con Petro? Y primero porque Petro sí es el presidente, sí es el presidente, como se dice, democráticamente elegido en Colombia, y Estados Unidos lo reconoce. Por más que les caiga mal y tenga otra tendencia, él está democráticamente elegido. Maduro no lo era o no lo era para Estados Unidos. Ese es su argumento. Absolutamente. Y sería un pésimo precedente que Estados Unidos diga, bueno, vamos a sacar también a Petro porque ahí sí Bueno, yo creo que es más retórica de Trump, ¿no te parece? Es más retórica, completamente. Y toma en cuenta toma en cuenta que Petro está acabando el mandato y que después pueden pasar cositas también.